SER Podcast. Hola, soy Pepa Bueno y estás escuchando Las 8 de Hora 25. Las noticias que debes conocer hoy en 20 minutos. Disfruta del episodio. La cuarta ola del coronavirus pierde fuerza poco a poco en España. La incidencia acumulada sigue bajando día a día y escuchen esto, por primera vez en una semana vuelve a haber menos de 10.000 hospitalizados por COVID. En esta batalla colectiva en la que estamos hay que celebrar todo lo celebrable, pero sin olvidar que se han notificado 88 muertes en 24 horas. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En las últimas horas, como ya pasó ayer, ha habido más altas que ingresos de enfermos COVID. Por eso ha descendido ligeramente la ocupación de las camas en planta y también en las UCIs, aunque estas siguen rozando el 23%. Y por segundo día consecutivo baja la incidencia acumulada. No mucho, 3 puntos. Nos quedamos en 230 casos por 100.000 habitantes. Los mayores descensos, y esto es positivo, lo registran las comunidades con peores datos: País Vasco, Melilla y Madrid. No ha habido ningún avance en la reunión entre el Gobierno y las comunidades esta tarde, ni sobre qué pasará cuando decaiga el estado de alarma en 2 semanas, ni sobre la gestión de las vacunas. Pero sí hay un dato importante que hemos conocido hace apenas unas horas. Esta semana van a llegar a España 4 millones de dosis. Nunca antes habían llegado tantas en una misma semana, aunque muchas se van a recibir este viernes y no podrán ponerse hasta la próxima. Es unánime la condena a las amenazas de muerte con munición que siguen recibiendo políticos en nuestro país. La última, en un sobre con balas, iba dirigida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero el consenso se acaba ahí, en la condena, porque los partidos discuten si hay que hacer debate público contra estas amenazas que buscan intimidar, como sostiene la izquierda, o si es mejor no hablar del tema, como plantea Díaz Ayuso. El número 2 del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha dicho que él sí es partidario de informar de estas amenazas. Yo creo que es importante que se informe y que se hable de estas cuestiones, igual que se habla de otro tipo de delitos. Yo creo que se trata de unos hechos graves. Policía Nacional y Guardia Civil tenemos obligación de investigarlos, y el que se comuniquen estos hechos graves depende de cada una de las víctimas. Y a esta hora les podemos contar que tanto Zapatero como muchos de sus exministros, pertenecientes además a todas las familias y corrientes del PSOE, han firmado una carta pública pidiendo el voto para Ángel Gabilondo, con el que compartieron gobiernos todos ellos. Lo definen como la mejor solución posible a la confrontación. A las 10 de la noche estará aquí, en Hora 25, uno de los 28 firmantes, el exministro y expresidente del Congreso, José Bono. Y ha muerto esta tarde Michael Collins, el astronauta que llegó a la Luna en el año 1969, a bordo del Apolo 11 con Neil Armstrong y con Buzz Aldrin. Aymar. Ha muerto a los 90 años por un cáncer. Él no llegó a pisar la Luna como tal, fue el único de los 3 que no la pisó porque alguien se tenía que quedar dentro, al frente del módulo de mando. Se quedó dando vueltas en torno a la Luna. Él contaba años después cómo vivió aquel momento en el que se quedó solo allí. It was a wonderful experience, and it was nice in a way that you might not expect, but the fact that it was quiet. Fue una experiencia maravillosa, había calma, había silencio, me dio un poquito de descanso el no estar escuchando a los del control diciéndome todo el rato una cosa y la otra. Qué ganas de irse a la Luna, Aymar. Yo no digo nada. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos fútbol en directo ahora mismo de Primera División. El partido Athletic de Bilbao-Valladolid, aplazado en su día por la final de Copa. En el inicio de la segunda mitad, el Athletic gana 1-0 al Real Valladolid. Y a las 9, ida de la segunda semifinal de Champions. Todo el mundo del fútbol va a estar pendiente de ese duelo estelar. Parque de los Príncipes de París, juegan Paris Saint-Germain, Manchester City. Previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. De momento, con la llegada de la noche, como los últimos días, los chubascos que ahora descargan en el interior de la península desaparecerán. Y mañana, en general, más horas de sol que en las últimas jornadas, especialmente en el sur de la península. En la mitad norte, también en Canarias, de manera más aislada en Baleares. Durante la tarde y hasta la noche de mañana, chubascos y algunas tormentas todavía descargarán con intensidad. Temperaturas un poco más altas, especialmente las máximas. ¿Y algo más?
El 39% de los ingresos de Prisa proviene ya de su negocio digital. Los resultados del primer trimestre de este año muestran un continuado y fuerte impulso de los modelos de suscripción, lo que confirma la apuesta por la transformación digital emprendida por el grupo. Los resultados de Prisa, el grupo editor de la cadena SER, muestran efectivamente que esos ingresos digitales suman ya 61,4 millones de euros. Aumentan su contribución un 26% a los del grupo. Esos ingresos de modelo de suscripción son generalizados. En el negocio de Santillana se crece un 5,2% hasta alcanzar el 1.800.000 suscriptores. El País logra 145.000 suscripciones con un incremento del 19% en los exclusivos digitales. El número de lectores registrados ahí es de 3,5 millones, un 45% más. Y también la radio acumula 65,2 millones de horas de promedio mensual de consumo en streaming y de 30,8 millones de descargas de podcast, lo que supone un 16 y un 32% de crecimiento respectivamente. Afianza su liderazgo en el mercado de habla hispana. En línea con lo previsto, el EBITDA trimestral crece a 12,3 millones de euros por el efecto del COVID. Así comienza Hora 25. Se acaba de producir en el Senado un intenso debate atravesado por las amenazas de muerte y el clima de toxicidad política que lo empaña a todo. Un debate sobre si el Parlamento debe condenar o no las posiciones de extrema derecha. La moción era de los socialistas, aunque no lo mencionaba expresamente, hablaba de Vox. Obviamente se daba por hecho que Vox iba a votar en contra, pero se buscaba también retratar al PP. ¿Qué ha hecho el PP? Presentar una moción alternativa en la que habla de ocupación, de scratches, todo eso, y hasta los independentistas catalanes se han propuesto su texto propio quejándose de la represión del Estado y demás. Así que el Senado acaba de convertirse en la foto perfecta del momento político asqueante que vive España. Javier Torres. La extrema derecha, que para la senadora de Izquierda Confederal González Modino es como el virus de la COVID, se introduce entre personas capaces de luchar contra sus propios intereses y contra sus propios derechos. La extrema derecha tiene para los socialistas un nombre, Vox, al que hay que aplicar un cordón sanitario del que, según el Partido Socialista, se escapa el Partido Popular. César Mogo. No cabe ponerse de perfil ni en Madrid, ni en Murcia, ni en sitio alguno de este país. Suben el órdago los populares en boca de Patricia Rodríguez, aseguran que condenan la violencia, las amenazas, la falta de libertad, pero no solo de la extrema derecha, también de unos socios de Moncloa que dicen destilan odio y rencor. Es que para ustedes, como para sus socios de Podemos, hay demócratas de primera y demócratas de segunda, ¿por qué unas cosas sí y otras no? Y Vox, solo en el hemiciclo, se viste de víctima con unas palabras de González Robato condenadas por la izquierda y también por nacionalistas vascos, republicanos catalanes y hasta por Ciudadanos. A esta hora los técnicos de la Policía Científica están investigando ya el último sobre amenaza de muerte con balas del que se tiene constancia, que es el que iba dirigido a José Luis Rodríguez Zapatero, sobre que Correos ha detectado antes de que le llegara al expresidente del gobierno, Ana Terradillos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La carta dirigida a Rodríguez Zapatero se depositó el lunes 26 de abril a las 18 horas en un buzón de la Comunidad de Madrid. Las dos balas del calibre de 38 milímetros que llevaba el sobre estaban camufladas en 2 CDs y fueron detectadas también en Vallecas, en el centro automatizado de Correos en Vallecas. Las cartas con amenazas a Ayuso y también la que fue remitida a la Dirección General de la Guardia Civil, pero interceptada por Correos, ya se han abierto con autorización judicial. Esta última contenía una nota con amenazas a Pablo Iglesias. En principio, ninguna de las 3 tienen relación con las otras 3 que llegaron la semana pasada al Ministerio del Interior. Y les hemos avanzado en la SER esta tarde nuevos datos de la carta con balas que iba dirigida a Isabel Díaz Ayuso y que confirman que la amenaza de muerte era muy, muy explícita, con mensaje en el que se le dice «estás muerta» y le llaman fascista. Ana Ponsí. La carta amenazadora son varios sobres y van metidos unos dentro de otros. Contienen 2 cartuchos de un calibre del 9 milímetros y una nota manuscrita con bolígrafo de color negro en que el autor o autores de esta misiva insultan a Ayuso con un puta y fascista y añaden una amenazante «estás muerta», según ha podido confirmar esta redacción. Los Mossos de Escuadra siguen investigando el origen de la carta que el juez de instrucción número 1 de Rubí ha abierto a las 2 de esta tarde tras notificarlo también a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, que de momento no tiene previsto presentar
denuncia. Empleados de Correos alertaron ayer por la tarde a los Mossos d'Esquadra tras detectar a través de un escaneo que en el interior de una carta dirigida a Ayuso había lo que parecían 2 proyectiles que ahora los Mossos d'Esquadra han acabado confirmando. Por lo tanto, nos contaba Ponsí, Ayuso no va a denunciar. Ha insistido hoy en que prefiere no darle importancia pública al tema, no hablar del asunto en campaña. Pero los partidos de izquierda, sin embargo, han apoyado que se denuncie públicamente estos intentos de intimidación extrema que suponen las amenazas de muerte con munición en plena campaña electoral. Mariela Rubio. Buenas tardes, así es para la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. Si no hablamos más de ello y no le damos más importancia, como ha sido también en mi caso, pues pasa. Y si no hacemos esto, pues no dejaremos de ver cómo alguien se divierte para tener su minuto de gloria. Creo que al terror y a la violencia hay que darle oscuridad. Desde el PSOE respondía así el candidato Ángel Gabilondo y la ministra Reyes Maroto. Se empieza blanqueando, tolerando, banalizando, minimizando las amenazas para aprisionar la esperanza. Que uno que se siente amenazado lo tiene que denunciar. Si seguimos la recomendación de la señora Ayuso, por ejemplo, una mujer víctima de violencia de género no debería denunciar a su agresor, o un niño, por ejemplo, que sufre bullying en el colegio no debería anunciar a su agresor. El líder del PP, Pablo Casado, decía que en España hay un problema de polarización instigada por un gobierno desesperado porque va a perder Madrid. Es irresponsable plantear que España es un país en el que nos pegamos por las calles, nos mandamos balas, nos mandamos navajas y esto prácticamente es una república bananera. Y a pesar de ellos, aún no lo es. Y lo quiero dejar muy claro. A pesar de lo que están haciendo, no lo es. La candidata de Más Madrid, Mónica García, lamentaba en la SER el clima de la recta final de la campaña. Tenemos que preguntar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo hemos llegado a una campaña en la que la última semana estemos hablando de amenazas de muerte, ¿no? Pues es bastante triste. Mientras, Pablo Iglesias pedía el voto argumentando que las amenazas tienen que ver con que Podemos pueda gobernar la comunidad. ¿Tiene o no tiene que ver todo lo que está pasando con las cosas que podemos cambiar gobernando en la Comunidad de Madrid? Desde Ciudadanos hoy se invitaba al resto de candidatos a firmar un manifiesto unitario por la concordia y la convivencia. Porque Madrid está a tiempo de frenar este desastre, porque estamos a tiempo de no seguir los pasos de otras comunidades autónomas. Manifiesto que de momento ningún partido se ha comprometido a firmar. Y les hemos avanzado en la portada la carta pública que han firmado muchos de los ministros que compartieron gobierno con Ángel Gabilondo pidiendo el voto para el candidato socialista. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Firman la carta, además de Rodríguez Zapatero, exministros de distintas áreas de gobierno y que representan a varias generaciones y familias políticas del PSOE. Ahí están desde Solbes, Chávez, Jáuregui o Bono, pero también nombres del zapaterismo como Jesús Caldera, Jordi Sevilla o Trinidad Jiménez, exministros económicos como Magdalena Álvarez y Miguel Sebastián, de Agricultura, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, nombres alejados ya de la política como Antonio Camacho o Valeriano Gómez, así hasta 28 firmantes de un texto que piden el voto para Ángel Gabilondo y los valores que representa. Hoy más que nunca, se puede leer en la carta, es necesario que presida Madrid quien mejor defienda la decencia política, la democracia y la convivencia, quien más se aleje de la política entendida como confrontación. Eso dice el texto, que sobre todo subraya el perfil de Gabilondo como un hombre de diálogo. Y hoy, que es el último día en el que se pueden publicar encuestas según la ley, hay un dato de la encuesta que publica el diario El País que es muy revelador. Mientras la crónica política está sumida en si hay que hacerle un cordón sanitario a Vox o darle la espalda en las instituciones, el 76% de los votantes del PP apoyaría un gobierno de coalición con Vox. Se acerca el día en el que decaerá el estado de alarma, en principio el 9 de mayo, y gobierno y comunidades siguen sin aclararse entre ellos o sin aclararnos a los demás qué restricciones sanitarias se van a poder mantener y cuáles no. Acaba de terminar una nueva reunión del Consejo Interterritorial y nada. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Sin ninguna decisión o propuesta, a pesar de que por tercera semana consecutiva las comunidades autónomas han mostrado su preocupación. Nadie ha pedido, eso sí, la prórroga, tampoco Euskadi, pero sí herramientas jurídicas alternativas, y Andalucía y Castilla y León han solicitado una conferencia de presidentes para tratar este asunto. Tampoco hay decisión sobre la segunda dosis para los menores de 60 años que han recibido la primera de AstraZeneca. Hay que seguir esperar a lo que decida el viernes la Comisión de Salud Pública. Pues una opción sería continuar con la vacunación con la segunda de AstraZeneca. La otra opción sería esperar hasta tener el ensayo clínico, evidentemente, pero desde luego la opinión que tiene esta ministra es que hemos hecho un ensayo clínico para generar evidencia científica.
Esta semana AstraZeneca enviará más de 1.600.000 dosis. Esto no había ocurrido nunca con esta farmacéutica. Esta cifra elevará el suministro total de dosis al récord de 4 millones en total esta semana con Pfizer, Moderna y Janssen, que por cierto tiene problemas de producción en una planta y ese es el motivo de que lleguen menos de las previstas. Y cierto reproche, Aymar, también de la ministra Darias a Ayuso por autorizar corridas de toros para este fin de semana con importante afluencia de público, cuando es muy elevado, como sabemos, en Madrid el nivel de contagios y también los ingresos en las UCIs. Mariola, gracias, buenas tardes. Hasta ahora. Sobre las vacunas, además de estas que nos contaba Mariola, hay dos noticias importantes de las últimas horas. La primera, que la OMS ha advertido hoy de que la variante india podría ser más contagiosa y resistente a las vacunas. De momento lo que dice la OMS es que podría. No concretan más sobre esa cepa que ha matado ya al menos a 200.000 personas en la India. Lo único que añade la OMS en su informe de esta mañana es que esta variante, la india, incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión. Y la segunda noticia, el cofundador de BioNTech, que es el laboratorio que ha desarrollado el mecanismo de la vacuna de Pfizer, el fundador de BioNTech confirma que con toda probabilidad hará falta ponerse una tercera dosis para que la vacuna sea plenamente efectiva. Esto ya lo dijo en su día el CEO de Pfizer, ahora lo confirma el científico, digamos, el jefe de BioNTech. Necesitaremos una tercera dosis a los 9 meses o quizá a los 12 para que aumenten casi al 100% los niveles de protección de la vacuna, lo que se llama una vacuna de refuerzo. Y después probablemente habrá que ponerse la vacuna de nuevo una vez al año o como muy tarde cada 18 meses. En España los sindicatos policiales están criticando duramente al secretario de Salud Pública de Cataluña, Josep María Argimon, por cómo puso ayer el grito en el cielo cuando la justicia obligó a la Generalitat a vacunar a policías y guardias civiles, igual que hizo con los Mossos d'Esquadra, con la misma celeridad. Argimon dijo ayer, ya lo escuchamos aquí en Hora 25, que le parecía ridícula esa orden judicial, que la acataría, pero que vacunar a policías y guardias civiles iba a hacer que no se dedicaran esas dosis a personas mayores, cosa que no dijo Argimon cuando a los que se vacunaba eran los Mossos d'Esquadra. Hay un 80% de Mossos d'Esquadra en total vacunados, un 78% de todas las policías municipales y locales destinadas en todo Cataluña y tan solo un 10% vacunados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, policías nacionales y guardias civiles, tan solo hay un 10% de vacunados en esa región. Esto es lo que nos contaba Carlos Morales, que es el portavoz del sindicato policial SUB en Hora 14. Y el Parlamento Europeo ha puesto hoy sus condiciones para aprobar el pasaporte COVID. Y una de esas condiciones es que las PCR sean gratuitas, porque dicen que si son obligatorias las PCR para moverse, con el dineral que cuestan en países como España, se estaría discriminando a los ciudadanos que no pudieran andar pagándose una cada vez que necesiten ir de un país a otro por lo que sea, por turismo, por trabajo o por lo que sea. Griselda Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. El Europarlamento se planta ante el Consejo y exige test gratuitos para quien quiera viajar, puesto que son obligatorios, al margen de pedir a los gobiernos que eliminen cualquier tipo de condición añadida a quienes viajen con el certificado. Y el Parlamento Europeo no quiere que el certificado quede en nada, y quedaría en nada si los Estados se reservan, sin más, indiscriminadamente, sin ningún tipo de freno ni límite, la potestad que ellos dicen soberana de imponer medidas restrictivas a quienes porten el certificado. Porque entonces hay que preguntarse para qué nos hemos tomado este trabajo. El voto definitivo de la resolución es mañana, pero esta tarde ha quedado ya aprobada una enmienda con este contenido. López Aguilar es el ponente de la resolución y será el encargado de liderar las negociaciones con los gobiernos, a quienes también piden que modifiquen el nombre del documento para llamarle Certificado Europeo COVID en lugar de Certificado Verde. Ha dimitido esta tarde la ministra principal de Irlanda del Norte, la unionista Arlene Foster. Se le había montado una auténtica rebelión interna en el partido por su gestión del Brexit, por haber aceptado el mecanismo que, a cambio de mantener abierta la frontera terrestre entre las dos Irlandas, establece los controles aduaneros cuando los productos viajan de Irlanda del Norte al resto del Reino Unido o al revés, aunque sea dentro del mismo país. Bueno, los efectos de ese sistema muy complejo, el desabastecimiento que estaba derivando la burocracia de ese sistema, ha puesto en pie de guerra a los más acérrimos unionistas leales a la corona británica, y esta tarde ha dimitido la ministra principal. Corresponsal Begoña Arce. Arlene Foster dejará el puesto como líder del Partido Unionista Democrático a finales de mayo y un mes más tarde cesará como ministra para Irlanda del Norte.
El Brexit está en el origen de la revuelta interna que la obliga a dejar los cargos que ocupaba desde el 2015. Foster apoyó al primer ministro Boris Johnson, que prometió proteger el unionismo y juraba que no habría frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Ahora, con la frontera ahí, el unionismo se siente traicionado. Y a un año de las elecciones autonómicas para la Asamblea de Belfast, el DUP teme perder terreno en las urnas. Si el elegido como sucesor de Foster es alguien de la línea más dura, las relaciones con Londres se pueden tensar, al igual que las relaciones con el Sinn Féin, en un momento de inestabilidad en la región tras los incidentes violentos ocurridos en las pasadas semanas. En Estados Unidos, la policía acaba de registrar el apartamento de Rudy Giuliani, es el ex alcalde de Nueva York, abogado personal de Donald Trump. Acaban de registrar su apartamento. Trump debe de estar de los pelos porque no está claro qué busca la policía. ¿Ququé se sabe? Corresponsal Marta del Vado. Los investigadores federales no han confirmado el motivo del registro, pero Rudolph Giuliani lleva más de 2 años bajo investigación por supuestas prácticas ilegales con funcionarios ucranianos para sacar trapos sucios de la familia Biden y por presionar a Donald Trump para destituir a la embajadora estadounidense en ese país, hecho que fue parte del primer impeachment contra Trump. Una orden judicial de registro no es una acusación explícita, pero sí que indica que la investigación federal ha entrado en una nueva fase. La orden de registro contra un abogado es una medida extraordinaria y más aún cuando se trata del abogado personal de un presidente. Para obtener esta orden, primero un juez y luego el Departamento de Justicia han tenido que ver motivos suficientes para creer que se ha cometido un delito y que van a encontrar esas evidencias. Los fiscales de Manhattan y agentes del FBI se han incautado de los dispositivos electrónicos y documentos que había en su casa. Giuliani dejó de ser abogado personal de Donald Trump en febrero de este año. La radiotelevisión pública italiana ha destapado que el Vaticano estuvo durante 20 años invirtiendo dinero en las empresas farmacéuticas que producían la píldora del día después. Un fármaco que, según las tesis del Vaticano, es lo peor de lo peor, pero en el que no les dolió prendas en invertir su dinero mientras les daba beneficios. Roma, Joan Solés. Buenas tardes. El Papa Francisco ordenó ya en el 2016 la desinversión de 20 millones de euros que el Vaticano mantuvo durante décadas en 2 farmacéuticas que producían la píldora del día después por incompatibilidad con la doctrina de la Iglesia. Como con anterioridad, también había ordenado retirar las inversiones en otras farmacéuticas que producían preservativos. De hecho, desde entonces se han conocido numerosos escándalos financieros de la Secretaría de Estado del Vaticano, desde estafas en estudios cinematográficos a inversiones petrolíferas ruinosas a la pérdida de inversiones en compras inmobiliarias, y se han sucedido las dimisiones forzadas del cardenal Bertone, del revisor de cuentas Milone, del comandante de la Gendarmería Gianni, la reducción a estado laico del cardenal Becciu o la última decisión sin precedentes del pontífice: ordenar a la Interpol la captura de 2 intermediarios financieros, todos implicados en presuntas corrupciones, a fin de cuentas también incompatibles con la doctrina de la Iglesia. Y hablando de dinero, Bizum, la aplicación para transferir en el momento pequeñas sumas de dinero entre usuarios, Bizum ha anunciado que va a limitar la cantidad de operaciones que puede hacer cada uno con su móvil en un mes. Hasta ahora se podían hacer 150, se reduce drásticamente, pasa a 60. ¿Eso por qué es, Jordi Fábrega? La plataforma justifica el cambio diciendo que adapta el servicio al uso que hacen sus clientes, pero la limitación coincide con un aumento del número de profesionales que ofrecen la posibilidad de pagar mediante Bizum, algo que con este cambio se complicará. Para ellos hay servicios diferentes que deben acordar con sus bancos. Bizum es una plataforma que agrupa una treintena de bancos y aplicará esta reducción a los pagos entre particulares a partir del 15 de junio. Se podrán hacer tantos envíos como se quiera, pero solo se podrán recibir 60 ingresos al mes. Este es el marco general de la plataforma, pero la cantidad concreta de operaciones también depende de cada banco, que puede reducir más si quiere esa cantidad. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.